Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la primera edición de Noticias Caracol y esto en medio del empalme que comienza hoy oficialmente entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella. Recordemos que ha sido un empalme con tensiones, antecedido de desconfianzas y de una tensión muy grande que por supuesto genera mucha expectativa cuando estamos en este proceso de cambio de gobierno, de transición entre uno que se va y un gobierno que llega. El hombre al que el presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, ha encomendado la labor de coordinar ese empalme y de ver qué reciben del gobierno que se va es el vicepresidente de la República electo, José Manuel Restrepo, quien hoy, 7 de la mañana, 7 minutos, nos acompaña aquí en el estudio de Noticias Caracol. Señor vicepresidente electo, un gusto saludarlo. Muy buenos días, Juan Roberto. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de Noticias Caracol. Gracias por estar aquí con nosotros. Así es. Estuvo en campaña, ¿cuántas veces estuvo acá? Como 2 veces. Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces sí estuvimos en campaña y hablando con los colombianos aquí desde Caracol. Y usted no sé si me deja mentir, pero en la última vez que nos vimos usted y yo, fue en una entrevista con el entonces candidato Abelardo y el candidato Restrepo en Barranquilla, con un cartapacio de hojas. ¿Son las mismas? Estas son nuevas. Lo que pasa es que el cartapacio ya me daba vergüenza traerlo aquí porque era demasiado grande, pero van a complementar el otro, sí. Dobladitas y con datos venteados. ¿Cómo arranca ese empalme hoy? ¿A qué horas arranca? Hoy arrancamos a las 10 de la mañana en Palacio. Me voy a reunir con el coordinador del proceso de empalme por parte del gobierno actual, que es Germán Ávila, el ministro de Hacienda. Y habremos de definir sobre todo, y eso es el propósito, la metodología que tendremos que seguir a continuación, las dos grandes comisiones de empalme de gobierno entrante y de gobierno saliente, y seguramente los tiempos que tienen que arrancar muy pronto de reuniones ya de los equipos sectoriales. Yo aspiro también a que quede absolutamente claro que esto se trata de un proceso que tiene que ser transparente. Aquí no venimos a recibir documentos amañados, sino a conocer la verdad y a que el pueblo conozca también la verdad de cómo se recibe la nación y que se defina también un tiempo límite hacia el 27 de julio para que Colombia pueda tener un primer resultado. Cuando usted habla de que no van a recibir cifras amañadas, estoy leyendo acá que usted en otras entrevistas dijo, doctor Restrepo, y quiero que nos ayude a entender y el detalle. Dice, mire, nos preocupan inconsistencias, cifras maquilladas y tenemos grandes preocupaciones, hay captura de instituciones, hay improvisación. Y me llama la atención porque entiendo que ustedes venían haciendo un proceso de revisión de lo que entregaba este gobierno hace como 7 meses. Así es, esa es la ventaja que ha tenido y la novedad que tiene este proceso de empalme. Nosotros ya llevamos 8 meses en empalme. Nosotros nos empezamos a preparar desde campaña, sabiendo que seguramente íbamos a obtener la presidencia de la República y necesitábamos crear una plataforma. 550 personas estuvieron preparando todos los documentos que llamamos documentos de línea base, de todos los sectores, de todas las entidades. Hoy yo puedo decir que ya cuento con el 75% de la información. ¿De dónde sacaban esa información? Normalmente lo recibíamos de ciudadanos, recibíamos incluso de servidores públicos que compartían información sobre las entidades, lo recibíamos también de las plataformas web, hacíamos inteligencia artificial. Nosotros tenemos una plataforma de inteligencia artificial montada desde hace 8 meses. ¿Para qué la usaban, la IA? Para que de alguna manera uno empiece a conectar con la información que va recibiendo, con la que va saliendo en medios de comunicación, eventualmente con algunos quejas que se podían estar recibiendo por un lado o por el otro, de tal manera que al final yo tengo ya una serie de preocupaciones sobre los temas que voy a plantear seguramente en las conversaciones con ellos. Denos un par de ejemplos, doctor Restrepo, de esas preocupaciones que usted encontró. Mire, en ese empalme que creo que se llama Arca de Noé. El Arca de Noé, que como su nombre lo indica, se hizo antes de que llegara la tormenta. En este caso la tormenta es el gobierno Petro que recibimos. Entonces tenemos que estar preparados para gobernar. Pero voy a poner un ejemplo, porque lo hemos dicho varias veces. Todo el tema de lo que ha sucedido en la modificación de los requisitos para los oficiales de protección de la Unidad Nacional de Protección, que se hicieron a última hora y de ahí en adelante vienen contrataciones que se han estimado hasta en más de 6.000 personas. ¿Qué nos preocupa? ¿En cuánto tiempo? Ya, es que están contratando ya a la carrera. O sea, a última hora. Claro, y esa es la preocupación que estamos viendo, que en el fondo son dos cosas. Uno, ¿por qué se simplifican los requisitos? Me van a decir, porque estaba en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿por qué a última hora? ¿Por qué nos tienen que dejar a nosotros eso? Simplificar requisitos es que piden menos requisitos. Menos requisitos. Y segundo, de ahí contratar 6.000 personas más a última hora. Otro ejemplo, abuso de nombramientos en provisionalidad.
Entonces son más de 10 personas, pero detrás de eso hay otro tanto que se están empezando a contratar de funcionarios del gobierno actual que reemplazan a personal de carrera diplomática. Entre otras, además, con un agravante. Eso significa que van a estar atornillados por un periodo de tiempo, porque si el país le da el beneplácito, ya quedan por un periodo de tiempo. ¿Estamos hablando de qué tipo de cargos, doctor Restrepo? Pueden ser cónsules, podrían ser embajadores también. Entonces nos preocupa que eso se tome esa decisión. O le pongo otro ejemplo. Ministerio de Defensa, 8 a 13 billones de pesos en compras de equipamiento militar a última hora. ¿Cómo qué tipo de equipos? Temas de tecnología, drónica, etcétera. Puede ser que se necesiten, pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no esperar a un siguiente gobierno para una dimensión de inversión de 13 billones de pesos? ¿Y esos contratos ya quedaron amarrados? Van a quedar amarrados. Entonces, lo que no queremos es que se tomen decisiones a última hora que terminen afectando el manejo de las finanzas públicas del país. Y así como ese, aparece el caso de Fiduprevisora, que 3 días antes de un proceso electoral hizo contratos o entregó recursos por 1.6 billones de pesos en temas de alimentación escolar, en temas agropecuarios, supuestamente con un vicepresidente que no estuvo de acuerdo con esa decisión. Hombre, hay que generarle transparencia a Colombia con este tipo de decisiones. Yo entiendo que ellos gobiernan hasta el 6 de agosto, pero tampoco se trata de que ellos terminen apropiándose de hasta el último peso y generándole sobre todo unas obligaciones gigantescas al siguiente gobierno. Doctor Restrepo, a usted le encantan las cifras y lo sé por su carrera, por su talante de economista y de hombre que ha ocupado cargos en estos temas técnicos. Si uno pudiera hablar de números, ¿cuántas inconsistencias, dificultades, irregularidades, cifras maquilladas encontraron o han encontrado en ese primer barrido para sentarse hoy en el empalme? Nosotros hemos incluso empezado a elevar varios derechos de petición y le puedo decir, fácilmente podemos tener más de 20 derechos de petición elevados con distintas entidades. ¿Y de esos derechos han derivado en información que han recibido? En información que estamos recibiendo, otras la hemos recibido, esta es la que ya hemos recibido, vienen otras que se van a recibir de aquí en adelante. Ustedes pusieron de presente una aquí en Noticias Caracol. Le iba a preguntar exactamente por esa, la de hace una semana, que causó tanto revuelo, doctor Restrepo, porque pues aquí lo tengo anotado. Nosotros en 4 años hemos hecho 19 informes, la unidad investigativa, de temas muy espinosos donde se comprometía la seguridad nacional, la legalidad del Estado, pero este último, que incluso hizo que, yo no sé si es ese, un comunicado del presidente electo donde le dice a usted, así es, le dice, oiga, vimos lo que sacó Noticias Caracol, encárguese de averiguar y poner eso en conocimiento de las autoridades. El entonces comisionado de paz, hablando con un bandido y diciéndole, mire, juguemos congelados, vamos a hacer purga de militares y de policías, vamos a parar bombardeos, pero ayúdenos a hacer ese proceso de paz. Y 4 años después, en la oficina del señor de la DNI, sentado con otro ampón, con un narco, diciéndole, oiga, ayúdeme a tramitar un proyecto para ayudarlos a ustedes. ¿Qué van a hacer con esa información? Bueno, siguiendo los lineamientos, porque esto es diciendo y haciendo, ¿no? En nuestro gobierno esto es haciendo, diciendo y haciendo lo que teníamos que hacer, y sobre la base de la solicitud que hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella, nosotros ya presentamos formalmente una solicitud de investigación a los órganos judiciales, a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue sobre estos hechos. A continuación de esa presentación de esa solicitud de investigación a la Fiscalía, vamos a hacer lo propio ante las autoridades internacionales, los Estados Unidos. Eso lo estamos haciendo en el curso de los próximos días. Y simultáneamente el comité de empalme del sector en particular va a estar muy encima para hacer la pregunta correspondiente cuando tenga la interacción con el otro. El tema de la paz total, ¿cómo se va a asumir en el empalme, doctor Restrepo? Tema puntual. Nosotros en el tema de paz total hemos sido absolutamente claros. En nuestro gobierno eso no va a continuar. Aquí es sometimiento la única alternativa. Y lo que no vamos a permitir es la connivencia que se demuestra de ese reporte que ustedes hicieron entre los grupos criminales y actores del gobierno nacional. Esto, como usted bien lo dice, pues vamos a ponerlo, dicen ustedes, en conocimiento de autoridades ya se puso. Americanas. ¿Por qué americanas? Porque en el fondo detrás de eso puede haber recursos de la mafia. Entonces hay que poner de presente esa información ante quienes, entre otras, además han estado detrás del tema de narcotráfico. Y porque eso eventualmente puede dar lugar a una investigación por recursos ilícitos, es decir, por blanqueamiento de dinero, miles de circunstancias como esas. Otro de los informes es que eso fue hace varios años, pero miren los anaqueles, cómo la política es de dinámica. Un narco
extraditado, vuelve a Colombia y la esposa termina en la campaña de Petro presidente, en Casanare, y hubo plata. Son temas muy complicados y por eso es que aquí nosotros no podemos quedarnos callados. Nosotros hemos dicho, esto también tiene un componente de un empalme anticorrupción. Y eso lo que significa es que aquí vamos a estar muy encima de esos hechos que no se deberían presentar. Doctor Restrepo, volviendo ya al tema, digamos, global del empalme, el presidente Petro dijo, en ese empalme van a encontrar unas cifras sociales muy buenas. En todo esto que han encontrado esas cifras sociales que dice el presidente son buenas? Mire, las cifras económicas son absolutamente contundentes. Usted revisa las últimas cifras, 2025, diciembre, The Economist, la revista más prestigiosa de economía del mundo. Dentro de 51 economías del mundo, dentro de las 5 con mayor inflación, Colombia. Dentro de las 5 con mayor desempleo, Colombia. Dentro de las 5 con mayor déficit fiscal, Colombia. Dentro de las 5 con mayor aumento en el costo de la deuda pública, Colombia. En Banco Mundial, 150 economías, posición 110 aproximadamente, Colombia en crecimiento. Es decir, estamos mal en crecimiento, mal en empleo, mal en inflación, mal en costo de la deuda pública y mal en déficit fiscal. Las cifras no son positivas. Nosotros estamos heredando un país casi que quebrado, con un déficit fiscal primario que se ha multiplicado más de 10 veces en solo 2 años, con un nivel de deuda pública que es el más alto en la historia de Colombia, en un gobierno que se convirtió en el campeón de la deuda pública y con unas cifras de crecimiento muy pobres, donde más del 50% de las razones por las cuales crecemos están solamente en estatización, no en inversión privada. Es más, la inversión privada en relación al Producto Interno Bruto es el peor dato en más de 4 décadas en la historia de Colombia. Como estamos hablando aquí de cifras, el gobierno también las pone. Y el presidente Petro y sus ministros de Hacienda, pero sobre todo el presidente Petro, ha sido muy insistente en decir que del gobierno anterior, del que usted fue ministro de Hacienda, heredaron una deuda espantosa y que se dedicaron a pagarla. Los datos matan relatos. A eso me refiero. 800 billones de pesos significaba la deuda en 2022. ¿Sabe cuánto es hoy? 1.215 billones. Crecen 415 billones. Y comparado el costo de endeudarse en 2022, enero del 2022 versus hoy, ha crecido más del 100%. Es como si usted en una casa, hoy por su deuda en su casa, usted está pagando el doble en intereses de la deuda. El doble de intereses de la deuda. Y la deuda anterior era, entre otras cosas, por la pandemia. Y además, efectivamente, pero después de la pandemia hubo 3 años seguidos en donde disminuyó la deuda pública, incluso por debajo del límite inferior de la regla fiscal. Y el primer año del gobierno Petro, porque hay que reconocer al doctor Ocampo, también hubo avance en esa dirección. ¿En qué se disparó la deuda? Es que, ¿A qué le atribuyen ustedes? El problema es que entre 2024 y 2025, cuando el gobierno se libera de la regla fiscal, la regla fiscal era como un mecanismo que permite controlar el exceso de deuda pública, es como un control, como la señora mía en mi casa, que me controla que no me endeude. Entonces, cuando en un momento determinado yo echo a mi señora, es como acabar la regla fiscal y entonces el país se desborda y se desmadra en deuda. ¿Y se desmadra por qué? Por el exceso de gasto público. Volviendo a, me encanta esa analogía del hogar, doctor Restrepo. Entonces usted ¿A usted también le pasa? No, a todos nos pasa, Bueno. o sea, exactamente. En este hogar que se llama Colombia, Sí. que la recibe con estas cifras que usted nos dice, el señor y la señora, que son las cabezas del hogar, se sientan, en este caso el gobierno, y van a decir, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que tenemos que hacer es ser consciente de que la única manera para evitar seguir endeudándonos es bajar el gasto y aumentar el ingreso. Es sencillo. ¿Cómo se baja el gasto? Eficiencia en el gasto público, luchando contra la evasión, contra el contrabando, enfrentando de raíz la corrupción. ¿Y cómo se genera más ingreso? Creciendo, volviendo a prender los motores que Petro apagó. Petro apagó la minería, apagó hidrocarburos, apagó el sector de infraestructura, apagó la construcción, con decisiones de política pública. Y hay que prender otros motores, la agroindustria, la economía digital, el turismo sostenible, la industria 4.0, las energías. Eso es lo que tenemos que prender y eso es lo que vamos a hacer, crecer y ser más eficiente en gasto público. Hay unos temas que son de mediano y largo plazo, en el corto que viene, en materia pues de cómo ajustamos la economía para enfrentar esa realidad tan difícil. En el corto lo que tiene que venir, y por eso en el Arca de Noé también tenemos una batería de más de 90 decretos para los primeros días, es cómo empezar a prender motores. Cómo empezar a tomar decisiones para prender los motores de la economía en hidrocarburos. Le voy a poner un ejemplo. Se firman nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo desde el día 7 de agosto. Se permite la exploración no convencional. Fracking.
claro. Vamos a avanzar también en apoyar el sector minero, porque el sector minero es un sector de potencial muy importante en un escenario de transición energética. Y vamos a apoyar el sector de economías de servicios basados en conocimiento, volver a generar con la seguridad más turismo. Es decir, es aplicarle medidas a los distintos sectores para crecer. Y una gran ley o plan de destrave, de simplificación de trabas, trámites, normas que le hacen la vida imposible al empresario y al ciudadano. Y viene otro tema clave, es que ahora que lo menciona, aprender, hay uno que es un gran fantasma, apagar y apagar, que es el apagón. ¿Cómo Claro. lo vamos a enfrentar? Ese fantasma de un posible apagón del sistema eléctrico nacional. Mire que en la primera declaración pública del presidente electo Abelardo de la Espriella, él lo dijo explícitamente. El gobierno actual, con sus ministros de Minas, dejaron el apagón en ciernes, dejaron un apagón ahí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Evitar a toda costa que eso suceda. Y para eso lo que hay que hacer es volver a activar lo más rápidamente posible todos los proyectos de generación, de transmisión, solucionar los problemas de conexión a la red que tenemos hoy en el país, donde hay unos monopolios. Hay que avanzar también a facilitarle la vida a esos proyectos con licencias ambientales más rápidas, con un modelo de consultas a comunidades que opere efectivamente, con unas ventanillas únicas de recepción de los proyectos para acelerarlos. Todos los proyectos de gas, onshore, offshore, hay que acelerarlos porque el país los va a necesitar para enfrentar ese escenario de riesgo de apagón. Y eso es ya, quiero decir. No, ya. Eso toca hacerlo ya. Es que toca arrancar ya. Es decir, nosotros ya tenemos eso absolutamente claro, que esto es moviendo la película. Pero ¿sabe al final qué significa eso? Sí. Gerenciar. Es que este gobierno no ha hecho nada de gerencia, es un gobierno que no gobierna. Nosotros llegamos a gerenciar y a gobernar, a tomar decisiones y a acelerar la toma de decisiones. En el caso puntual, y creo que lo hablábamos el día de la entrevista en Barranquilla, el tema de la costa Caribe. Aire, la empresa toteada, excúseme la expresión coloquial, pero creo que es la más acertada para hablar de lo que pasa allá. La gente reventada con las tarifas. Y me contaban ayer los compañeros de Barranquilla y de otras ciudades de la costa que ya hay racionamiento de facto, que hay horas donde no hay luz, definitivamente no hay luz. ¿Cómo se enfrenta a eso? Ahí el Estado tiene que intervenir, y el Estado tiene que intervenir con un compromiso. Entre otras, además, haber elegido un hombre del Caribe como Abelardo de la Espriella, pues es muy importante para ese propósito, porque él sabe cuál es el problema de su región y entiende las dificultades que está viviendo la gente del Caribe, y somos conscientes de esas dificultades. Y ahí lo que hay que hacer es, primero, eliminar todo el tema de opción tarifaria, asumiéndolo por parte del Estado lo más rápidamente posible para bajar tarifa. Asumir los costos de modificación o de ajustes de redes y tecnología. ¿Para qué? Para buscar también bajar tarifa. Avanzar en temas de eficiencia energética, el tema de techos solares, entre otros temas. Es buscar bajarle la tarifa al ciudadano en el Caribe por la vía de que el Estado intervenga mucho más activamente. Ahí viene otro tema también, y es Ecopetrol. ¿Qué van a hacer con Ecopetrol? Una empresa hoy, utilidades abajo, la imagen desplomada, la productividad, usted lo menciona, hay que ya poner proyectos a andar para exploración y explotación. Pero puntualmente con Ecopetrol, ¿qué hacen? Que es una empresa que tiene o tenía un gobierno corporativo que era ejemplo. Mire, Ecopetrol le pasó lo que le pasaría a una compañía que produce pan si la junta directiva llega donde el presidente le dice: a partir de ahora no puedes volver a producir pan. Entonces el gerente le contesta: entonces vamos a producir calados. Tampoco puedes producir calados. Le pasó lo mismo a Ecopetrol. Cuando le impiden firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, la atacan estratégicamente. Cuando además de eso le impiden hacer exploración no convencional en Colombia o en Estados Unidos, le atacan su capacidad de innovación. Ahí la atacaste estratégicamente, eso hay que cambiar. Segundo, problemas operativos y financieros, sobrecostos. Hoy la explotación es más costosa que hace 3 años. Hay que llegar con una buena gerencia que revise ese tema de costos financieros y operativos. Hay que revisar también los temas de gobierno corporativo. La entidad la intervino el gobierno de alguna manera en varias de las decisiones que había tomado. Por ejemplo, el negocio con Oxy en Estados Unidos, que le hubiera significado más producción, más reservas, más ingresos, más caja. Hay que darle autonomía a ese gobierno corporativo y hay que cambiar la junta directiva. Eso le iba a preguntar. Apenas lleguen, sea quien sea el presidente de Ecopetrol, el gobierno 7 de agosto. A cambiar la junta. 7 de agosto, primer decreto. Se cita lo más pronto posible asamblea de Ecopetrol.
esa asamblea, cuando se cite, cambia la junta directiva. Y la junta directiva, ese mismo día, cambia al presidente de Ecopetrol, porque si no, seguiremos teniendo el problema reputacional que tiene hoy la compañía como resultado de quien hoy preside la compañía. No hay problema, digamos, legal con los actuales miembros, digamos, ¿no hay alguna obligación de dejarlos un periodo? No, porque es del resorte estricto de la asamblea. Y ahí la asamblea puede tomar decisiones autónomas. Claro que hay que citar a asamblea, y en la asamblea quien tiene la autoridad es el Estado. ¿Ya tienen claro quién va a ser el presidente de Ecopetrol o presidenta? Pero eso es una decisión del resorte del presidente de la República. Y Pero él se sienta con usted con todos los papeles y dice, venga, ¿a quién ponemos en Ecopetrol? Sí. ¿Ya han visto hojas de vida? Yo creo que el presidente seguramente ha hecho esa tarea. Él sabe perfectamente que este es un tema estratégico de país. Es que, mire, todo el sector de hidrocarburos le representa al país casi 6% del PIB con la minería. 20% de los ingresos fiscales, 35% de la inversión extranjera directa y 45% de las exportaciones. En su momento llegó a generarle en ingresos 53 billones de pesos. Hoy en día las utilidades de Ecopetrol son 9 billones de pesos, eso es vergonzoso, eso es una demostración de cómo se deteriora el patrimonio de la nación, de todos los colombianos, pero también de los cientos de miles de personas que tienen acciones de Ecopetrol. Ese ajuste, y pues obviamente será quien preside Ecopetrol, pero son decisiones que pasan por el muy alto gobierno, doctor Restrepo, para terminar el capítulo de Ecopetrol. ¿Se van a respetar las condiciones sindicales, las que se han pactado con la USO? Clarísimo. Y se lo pregunto porque usted habla de un tema de ajuste, pero ¿ahí se va a respetar todo lo pactado? Nosotros tenemos que ser respetuosos de las decisiones que se hayan tomado, sobre todo en beneficio de la clase trabajadora. Hay que revisar, obviamente, esas decisiones porque algunas de ellas pueden ir en contravía del futuro de la compañía. Por eso le pregunto. Pero lo haremos de una manera armónica y cuidadosa. De hecho, hemos visto un compromiso de parte de la USO que yo tengo que reconocer públicamente en el sentido de garantizar que la compañía siga un norte ordenado. Es que es increíble que incluso hasta actores de la USO lo han señalado públicamente y nadie está actuando respecto de eso. ¿Qué va a pasar con Ricardo Roa? Y se lo pregunto porque quien llegue a asumir la presidencia pues va a recibir ese empalme igual que ustedes en el gobierno nacional. ¿Qué puede pasar y qué actuaciones va a derivar de lo que pasó con Ricardo Roa? Lo que está claro es que Ricardo Roa, una vez se defina la nueva junta directiva, pues no va a seguir en la compañía, no puede seguir en la compañía. Pues no está, ¿no? Está en una licencia, creo. Sí, pero en cualquier momento vuelve de vacaciones, porque le dieron un premio en el fondo. Yo creo que ahí hay que tomar una decisión, y es obviamente la remoción de su cargo como presidente de Ecopetrol, y ya el equipo de empalme tiene que estudiar lo que sucedió al interior de la compañía. Allí va a ser necesario un ejercicio de auditoría forense de lo que ha sucedido en esta entidad. Doctor Restrepo, en el caso, vuelvo al tema militar, esa auditoría de esa compra va a significar que se puedan reversar esos contratos de esa compra millonaria que usted me dice. Yo espero que sí, pero hay que revisar a fondo en qué va el proceso y qué obligaciones tiene la nación derivado de eso. Por eso mi sugerencia respetuosa al gobierno actual es: paren todas esas decisiones, porque son decisiones que comprometen a la nación, son decisiones que ya son del resorte del nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno es el que va a tener que asumir esas obligaciones. Pinta sereno ese comienzo de empalme hoy, ¿no? Pinta institucional, pero pinta firme, en el sentido de que nosotros somos firmes en que vamos a hacer un ejercicio riguroso y cuidadoso que le garantice transparencia al pueblo colombiano. Hay un tema clave y es que mientras usted está en esta labor de empalme, el presidente electo entre Bogotá y Barranquilla está en reuniones, pues obviamente acabando de conformar el equipo, se está reuniendo con alcaldes, con gobernadores. ¿Cómo va a ser ese proceso con las regiones? Que ha sido una bandera, la fue en campaña y en estos primeros días de gobierno electo han dicho, le vamos a apuntar a trabajar en las regiones. Mire lo novedoso de este proceso de empalme. Hemos dicho, el empalme institucional es este y el empalme regional es el que va a ser el presidente electo Abelardo de la Espriella. Él va a recorrer todos los departamentos del país en interacción con ciudadanos, con gobernador, con alcaldes, de tal manera que se detecten también esa serie de necesidades en los territorios donde el gobierno nacional ha sido incapaz de dar una respuesta. Él va a estar en esa tarea de empalme regional, hablando con la gente. Y eso demuestra el tono de este nuevo gobierno. Será un gobierno de las regiones de Colombia, un gobierno en donde el presidente va a estar en cada departamento del país hablando con los ciudadanos. ¿Sabe qué tema es clave ahí, doctor Restrepo? Y es que pasó en este gobierno que se está yendo, que muchas regiones dijeron, mire, ni nos aprobaron obras, ni siquiera nos pasaban al teléfono, porque éramos
de líneas políticas distintas al gobierno. ¿Cómo garantizar de que en este gobierno no va a pasar igual? Es que eso es inaceptable, porque cuando el presidente electo Abelardo de la Espriella habló públicamente al celebrar su victoria, dijo: gobernaremos para todos los colombianos, para los que votaron por nosotros y para los que no votaron por nosotros. Y en ese orden de ideas es obvio que existen distintas tendencias en distintas regiones del país. Pero aquí el gobierno es un gobierno para toda Colombia. Es un gobierno que busca también construir un sentido de unidad en donde muchos ciudadanos están esperando respuestas, así no hayan votado por nosotros, y nosotros seremos respuesta también para ellos. A propósito de esa otra mitad de país que no votó por el proyecto que resultó elegido, pues no puedo dejarlo ir sin preguntarle por lo que ha dicho entre el martes, ayer y en las últimas horas el senador Iván Cepeda, el ex candidato presidencial, y su famosa advertencia de desobediencia civil. Anoche con María Jimena Duzán incluso dijo: nosotros no vamos a ser los que vamos a incendiar al país, pero pues la idea sí es hacer si el presidente electo no renuncia a su ciudadanía, no aclara el tema de su ciudadanía, pues nos vamos a desobediencia civil. A mí me parece que esa es una declaración vergonzosa, es una declaración que no se corresponde con una persona que actúa como un demócrata, es una declaración que no es nada más distinto a un berrinche democrático fruto de una derrota. El senador electo Iván Cepeda tiene que comportarse como un demócrata, y el mensaje más importante es que Colombia no se aguanta ese tipo de declaraciones. Colombia merece respeto, así como merece respeto el hecho de que nunca antes había sucedido lo que sucedió. Un jefe de Estado que no reconoce un resultado electoral, se demora 10 días en hacerlo. Un candidato que pierde las elecciones y no reconoce un resultado electoral. Colombia se merece más que eso. Nunca había pasado en la historia algo de esa naturaleza, y mucho menos vamos a aceptar hoy en día que se llame a la desobediencia civil, porque eso no refleja el tono de lo que ha sido históricamente la democracia más antigua y sólida de América Latina, que es nuestro país. Este llamado, como usted dice, este berrinche político del senador Cepeda, ¿podría derivar en algo más que respuestas políticas? Pues yo no sé, pero a mí me parece que lo que está de por medio ahí es, si él hace de verdad un llamado a ese ejercicio de desobediencia civil activo, pues en el fondo es un acto contra la nación, y es un acto que merece por lo menos la atención de las autoridades judiciales. Y todo, entre otras, además, en el fondo, una discusión bizantina, que además ya solucionó el Consejo Electoral, que un tribunal recientemente se pronunció, nada que ver. Lo de la ciudadanía del presidente. Sí, eso ya lo solucionaron. Un tribunal de la justicia, lo solucionó el Consejo Nacional Electoral. No pierde el tiempo, senador electo Iván Cepeda, en esa discusión. Concéntrese más bien en respetar la democracia de Colombia y asumir su rol de oposición, pero de una manera democrática. Qué tenso va a ser eso, ¿no? Esa relación con una oposición, como la fue en el gobierno pasado, como la ha sido en este que está terminando, y como parece pintar en el que viene. Y ahí tenemos que dejar absolutamente claro, nosotros somos respetuosos de la protesta social, y naturalmente daremos las garantías constitucionales y legales, pero de ninguna manera vamos a aceptar que la protesta termine afectando los derechos de las mayorías, a la movilidad, al empleo, a la empresa y a la vida. Para eso está el ejercicio de la autoridad también. Esta mañana, y antes de sentarnos, usted y yo estábamos viendo aquí un reporte de un bloqueo en Transmilenio. ¿Cómo el gobierno entrante, el que llega, va a administrar ese tipo de protestas? Seguramente de la mano de las autoridades locales, revisando el derecho a la protesta, pero también de la misma manera, si existe un bloqueo que termine afectando los derechos de las mayorías, vamos a tener que actuar con autoridad. Y actuar es con la autoridad. Con la autoridad. ¿Ya han pensado en ese empalme, doctor Restrepo, además del tema de los contratos en la fuerza pública, en lo que viene en materia de seguridad, que es el otro gran tema del que hablábamos en Barranquilla en esa entrevista antes de la segunda vuelta? Ese es el gran tema sobre el cual ha venido trabajando el presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿Cómo han trabajado el tema? Ahí lo que nosotros hemos dicho es tenemos que volver a fortalecer la fuerza pública, dignificar la fuerza pública. Por eso no es un mensaje menor. El hecho de que la posesión del presidente electo va a ser en una guarnición militar es un reconocimiento a los actores de la fuerza pública. ¿Eso ya está confirmado que va a ser parece en Tolemaida, no? Yo no sé todavía dónde va a ser, porque es una decisión propia del jefe de Estado, pero lo que sí está claro es que él prometió eso y va a cumplir. ¿Se llevan al Congreso allá, al Pleno del Congreso? Es lo que deben estar organizando. Porque hay un tema legal, momento. hay un tema logístico. Ahí hay un tema logístico que tienen que organizar, pero lo que está claro es que es un mensaje para fortalecer y dignificar a la fuerza pública.
Es un primer paso. Lo segundo es avanzar en toda la lucha contra la producción de hoja de coca en Colombia, contra la extracción criminal en nuestro país y garantizar y empezar a construir el bloque antiextorsión para luchar contra la extorsión en las grandes ciudades o ciudades de Colombia y para el programa de la seguridad en mi barrio, que también busca atacar esos cánceres de microtráfico. Como sobre todo todo es plata, doctor Restrepo, ¿cómo se tiene planeado destinar más recursos a la fuerza pública en medio de esta estrechez de recursos con los que llegan? Aquí hay unas prioridades estratégicas. Sin seguridad no va a haber prosperidad económica. Luego, sin vida tampoco va a haber prosperidad económica. Hay dos prioridades, la salud y la seguridad. Con esas dos prioridades son la plataforma a través de la cual vamos a crecer. El otro tema, la salud, que es el otro gran chicharrón. Es el gran chicharrón, entre otras, además, sobre la base de que hoy vivimos una crisis humanitaria. El gobierno Petro implementó el shu, y que terminamos aquí. Efectivamente, destruyeron el sistema de salud. Más de 1.000 personas mueren al año como resultado de no tener acceso a un medicamento. Eso es vergonzoso. Eso en Colombia nunca había sucedido. Aquí lo que tenemos que hacer es entrar a trabajar en ese frente y para ese propósito hay que disponer recursos para atender dos cosas. Uno, que no hayan medicamentos a los cuales no se tenga acceso por parte del ciudadano, que no pase lo de Michael Meléndez en Soledad Atlántico, Jason Pinzón, Kevin Acosta, y simultáneamente recursos para atender al personal de la salud, médicos, enfermeras, personal técnico en salud, que hoy en día no está recibiendo a tiempo sus salarios. El pago de a los hospitales, que se están cerrando. Y ese ejercicio va a permitir activar de nuevo el sistema de salud, garantizando que no se dé la crisis humanitaria. Es a cortísimo plazo. En simultáneo hay que solucionar unos temas estructurales, de corrupción, de las deudas anteriores, de tecnología dentro del sistema. Es decir, hay una cantidad de temas que hay que trabajar, de atención primaria, promoción y prevención, pero hay que atender lo más pronto posible el problema de fondo, que es el problema coyuntural. Además de los decretos casi 90 que tienen listos para empezar a expedir desde el 7 de agosto, doctor Restrepo, proyectos de ley que tengan ya en mente, agenda legislativa. Por ahora lo que nosotros hemos dicho es, aquí lo que hay que entrar rápidamente es a gobernar. Y gobernar es con actos administrativos que se pueden hacer por la vía de decretos. Seguramente en un escenario de revisión del tema del Estado, de revisión del tema de ajuste fiscal, pues vamos a requerir proyectos de ley, pero vamos paso a paso y lo primero es capacidad de ejecución y eso se logra con decretos. Si le estoy entendiendo en términos políticos, atendiendo a lo que dijeron en campaña, ¿no depender tanto de los políticos para gobernar? En cierta medida sí, pero también es reconocer que es que el Estado al final tiene problemas es de gestión de gerencia y esa gestión gerencial va de la mano con algunos ajustes administrativos. Hay que corregir una cantidad de decretos mal concebidos de tiempo atrás y creo que eso se puede hacer y de esa manera podemos gobernar por un periodo de tiempo. Sin necesidad de proyectos. Seguramente sin necesidad de proyectos en una primera etapa. No digo que no, lo que digo es en una primera etapa hay que gobernar. Y en ese gobierno, bueno, ya hablamos con el ministro designado del Interior y él dice, pues ahí va a haber una relación respetuosa, pero va a ser, repito, muy tensa esa relación en el Congreso con la oposición. Afortunadamente, que es grande. Hay una conciencia y un sentimiento de esperanza en este país, de la cual es consciente también los congresistas. Los colombianos están ansiosos de que empecemos a encontrar soluciones a sus problemas. Si los congresistas actúan conforme a lo que realmente sienten las personas que votaron por ellos, pues van a darse cuenta de que necesitamos tomar decisiones rápidas en beneficio del ciudadano. ¿Es que acaso un congresista no quiere que se solucione el problema de salud, por ejemplo? O el problema pensional, por ejemplo. Yo creo que sí. Entonces, en ese orden de ideas es ponerse de acuerdo alrededor de los propósitos fundamentales. Ese acuerdo sobre lo fundamental es alrededor de las necesidades del ciudadano. Usted habla de salud, de educación, de economía, de defensa, de empalme. En el gobierno, ¿qué va a hacer? No, yo, lo que me ha pedido el presidente electo Abelardo de la Espriella es ayúdeme a conectar los problemas del país con el mundo en temas del programa de crecimiento económico, del programa de ajuste fiscal para enviar señal de tranquilidad a mercados, inversionistas, a encontrar oportunidades de cooperación, de inversión en temas de energía, de tecnologías de cuarta revolución, en temas relacionados con educación también. Ayúdeme a conectar la Cancillería con las oportunidades que tendremos con Estados Unidos y cómo incluso a través de Estados Unidos podemos fortalecer la relación de oportunidades de inversión de Colombia en Venezuela también, entre otros temas. Y simultáneamente yo le he dicho, yo no quisiera un cargo en particular, o sea, yo no espero ser ministro de nada.
Lo que espero es jugar como en el fútbol del líbero, el libre, que se mueve en distintos lados. Y un poco ser objeto de utilidad en lo que el presidente necesite. Si él necesita que yo apoye algún tema de educación, lo hago. Algún tema de desarrollo productivo, lo hago. Algún tema de ajuste fiscal, lo hago. Algún tema energético de salud, lo hago. Es decir, que yo pueda ser, digamos, útil al presidente electo Abelardo de la Espriella en lo que él necesite. Y en eso el tema de estar afuera va a ser clave, porque él dice yo no voy a viajar. Y eso es cierto, él va a estar aquí todo el tiempo, cada semana en un departamento, y yo puedo llevar esa representatividad, llamémosla así, de la figura presidencial en el exterior. ¿Qué le han dicho a propósito de eso, doctor Restrepo, organismos multilaterales con los que ya ha tenido contacto? Bueno, yo ya me he reunido con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF, también con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Mañana tengo reunión con la OECD. Hemos empezado a definir agendas, envelopes propios con cada una de estas entidades alrededor de temas de infraestructura, de tecnologías de información y comunicación, temas de educación también e innovación. Y lo que hemos acordado son ya líneas de trabajo que van a ir siendo anunciadas poco a poco y sobre las cuales vamos a empezar a trabajar. Y en ese punto hay un tema pues que ya ha empezado a sonar, que es lo de la plata para el empalme. Que han dicho, oiga, ¿cómo va a costar un empalme de 200.000 millones de pesos? Es que eso es Pero una mala interpretación. Mire, yo lo voy a explicar claramente. Esto ha sucedido siempre en todos los gobiernos. Normalmente en ese relacionamiento con estos actores internacionales hay una cantidad de recursos que ellos libremente deciden en cooperación, es decir, recursos no reembolsables, no es deuda, apoyar al país en estos procesos de inicio de gobierno. Entonces, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿en qué nos puede apoyar? Todo el proceso de preparación del Plan Nacional de Desarrollo. Es que eso es importantísimo para el país. ¿Cómo? Con acompañamiento técnico, con asesoría técnica. Entonces, cuando arranque el gobierno desde el 7 de agosto, vendrán recursos que podrán ser destinados a todo ese componente de preparación del plan de desarrollo, a todo ese componente de reestructuración del Estado, a todo ese componente de ajuste fiscal. Para eso son los recursos. Tengo aquí una cantidad de temas, pero ya me da pena con usted, tiene que ir, porque a las 10, ¿no? Arranca el empalme. Y a usted también lo van a regañar. No, yo no tengo problema. No me afanan por el tiempo. Doctor Restrepo, ¿a usted le gusta Karol G? Sí. ¿Cierto? Sí. Mañana será bonito, por ejemplo. Sí. ¿La va a poner? No. Sobre todo porque pero le voy el futuro a poner, sí será bonito, afortunadamente, claro, desde el 7 de agosto. Algo que ella dijo a propósito de lo que usted mencionaba, diciendo, oiga, el llamado que hago es que al gobierno que llega, que gobierne para todos. Afortunadamente, Abelardo de la Espriella, presidente electo, ya lo dijo públicamente. Yo gobernaré para todos los colombianos y haré parte a esos otros colombianos de esta manada del tigre. Y ese es un compromiso que tenemos, entre otras además porque constitucionalmente tenemos una responsabilidad, ser siempre símbolo de la unidad nacional. A diferencia de este gobierno, nosotros sí seremos símbolo de la unidad nacional de todos, de los que votaron por nosotros y de los que no votaron por nosotros. ¿Me promete que vuelve a venir por acá? Claro, con Yo sé mucho que anda gusto. muy enredado, pero cuando empiece el empalme, ¿vuelve por acá a decirnos qué han encontrado? Así es, perfecto. Doctor Restrepo, gracias de verdad. Roberto, muchas gracias. El vicepresidente electo de la República que arranca hoy formalmente el empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro.